Super. ¿Lo dejo? Sí, si quieren. Ok, ya. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno que están bien. Para mí, para mi esposa, 2 de 4, porque quedaron las 2 niñas que están, una un poco enfermita. Estamos muy felices de estar compartiendo con ustedes. Y antes de partir el sermón, les traigo saludos de la iglesia, porque el domingo pasado estuve en Vitacura. ¿Usted sabe que había una iglesia anglicana? Hay una iglesia anglicana en Vitacura. Ellos, para que ustedes oren por ellos, ¿ya? Para que el Señor los bendiga, traiga crecimiento a la iglesia. A veces no es fácil el ministerio ahí también. Entonces, para que estén orando por ellos, ¿ya? Y el próximo domingo voy a estar en Machalí, Rancagua. Así que les voy a contar a los de Machalí, Rancagua, que este domingo estuve en San Joaquín, en El Salvador de San Joaquín. ¿A ver o no? ¿Y quién le gustaría que les mande saludos? ¿Algún motivo de oración? Por crecimiento, ¿ya? Porque a lo mejor los hermanos de Machalí no tienen ni idea que existe la iglesia del Salvador de San Joaquín. 41 años, o sea, ellos son los ignorantes, ¿cierto? Si es que no saben. Pero el próximo domingo van a saber, van a recibir sus saludos y van a orar por ustedes. Amén. Ok, eso no es parte del sermón, ¿eh? Así que ahora parte, para que no me lo cuenten como tiempo. 41 años, queridos hermanos, están dentro del grupo de las iglesias más antiguas de nuestra diócesis. Y mi oración para ustedes es que puedan seguir firmes en el Señor, siendo un ejemplo de amor, de servicio y de unidad. Y justamente, no sé si están estudiando 1 Corintios, justamente el texto que nos tocaba hoy día habla acerca de la unidad. El Señor, providencialmente, dijo: entonces quiero que San Joaquín, mi iglesia, vuelva a pensar en la unidad. Mantenga su Biblia abierta ahí, en 1 Corintios 1, que vamos a estar del 10 al 17. La unidad es una de las cosas muy importantes en una familia. He estado en muchos momentos donde los padres ya están viejitos, ¿cierto? No miré a Luis, no te miré a ti, Luis. Ya están más viejitos. Estoy hablando de cuando uno va a partir de esta tierra, ¿ya? Y reúne a los hijos, y ahí uno no les habla ni de dinero, no les habla ni de educación. Generalmente, lo que los papás dicen al momento de partir es: hijos, manténganse unidos, ¿cierto? Y eso no importa el estrato social, lo único que los papás quieren es ver a sus hijos e hijas unidos, apoyándose. Ayer estuve en un funeral, ayer de la tarde estuve en un funeral predicando, y había muerto el papá y la mamá le decía: lo bueno es que mis hijos están unidos. Ahora no es fácil mantenerse unido. Hay tantas cosas que nos pueden separar a un grupo humano, ¿cierto? Nuestra manera de hacer las cosas, nosotros pensamos así, nuestro carácter, las cosas que me gustan, las que me disgustan, nuestras sensibilidades, es que esto me molesta, esto me incomoda. Por eso este sermón se llama Trabajar por la unidad. Si alguien toma nota, anote eso. Así se llama este sermón, Trabajar por la unidad. Ya que la unidad es algo a lo cual uno se tiene que dedicar trabajo. No se da así por osmosis, no se da, bueno, se dio que estamos juntos o que estamos unidos, sino que es un proceso, y a veces es un proceso lento. En cambio, la desunión es súper rápida a veces. Construir unidad es difícil. En cambio, algo que te desuna de la iglesia es súper fácil. Hoy día me miraron feo, no vengo más. En cambio, todas las veces que te miraron lindo, fue como que pasó al olvido, ¿cierto? Así que oremos, hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude esta mañana a tener un corazón que trabaja
actitudes que contribuyen a la unidad. Señor, te alabamos porque todo lo que tú has hecho estos 41 años. Han habido hermanos que te han conocido a ti en este lugar. Han habido personas que han pasado por acá, han crecido en la fe. Hay algunos que quizás se han ido molestos, tristes, no lo sabemos, Señor. Pero te queremos pedir que hoy día, con los hermanos que están en este salón, tu Espíritu venga con poder para motivarnos, Señor, o hacer un compromiso esta mañana para trabajar por la unidad de la iglesia. Tú eres nuestro Padre y tú nos has dicho, y lo leímos en el Salmo que se leyó esta mañana, que tú te deleitas cuando está tu pueblo unido, que habitas en las alabanzas de tu pueblo, que tu pueblo unido es como un olor fragante delante de ti, es algo bello cuando habitamos juntos en armonía. Así que te pido que la decisión de trabajar por la unidad de la iglesia sea afirmada esta mañana al meditar en tu palabra y que tu Espíritu Santo venga a sellarlo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. La carta del apóstol Pablo a los Corintios, nosotros descubrimos que la iglesia, ahí vamos a ir descubriendo que la iglesia es una iglesia muy bendecida por Dios. Tiene muchos dones especiales y al parecer incluso algunos tenían buena situación económica. Es una iglesia que tiene muchas posibilidades. Sin embargo, y desde el comienzo de la carta también se ve que tienen grandes problemas. Uno de ellos, quizás el más grande, es la división. Era una iglesia que estaba dividida. Y es sorprendente que esa actitud, esas divisiones, afectaba toda la vida de la iglesia. Ustedes van a ir descubriendo eso. Incluso más adelante, en el capítulo 11, van a descubrir que afectaba incluso la manera que tomaban la Santa Cena. Era bien complicado. Y eso es triste porque tienen muchos dones, pero están divididos. Es como si, no soy muy futbolero yo, me gusta jugar fútbol, pero voy a poner este ejemplo futbolero. ¿Esta iglesia es futbolera o no? Amén, dijeron. Amén, dice. Es como si tú tuvieras, es como cuando uno ve esos equipos donde hay grandes estrellas. Messi, no sé, Ronaldo, grandes estrellas, pero que como equipo juega mal. ¿Cierto? Es como frustrante. Y todos los comentaristas dicen, Boca Juniors, por ejemplo, no, acá hay mundialistas, ¿cierto? Igual fue y la Católica le ganó. ¿Amén? Amén. Pero, en cambio, a veces hay equipos que no tienen grandes figuras, pero que cuando se juntan y juegan en equipo, logran grandes cosas. El Colo-Colo no lo sé, hermano. El apóstol entonces no permanece indiferente frente a la desunión. Veamos por qué y vamos a ver cómo enfrenta la desunión. Lo primero que el apóstol Pablo hace es una súplica por unidad. Les ruega, les suplica. No es un simple recordatorio. Es un término que se ocupa en la Biblia como un ruego desde lo más profundo del corazón. Y yo quiero poner ese tono en este sermón. Hermanos, les ruego, les suplico que trabajen por la unidad. Eso es lo que dice el verso 10 del capítulo 1. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Es un ruego solemne donde el apóstol pone al Señor Jesús como autoridad para hacer esta petición. No es cualquier petición. En el nombre del Señor Jesús les ruego que vivan en armonía. Este deseo no es algo que viene ni siquiera del apóstol Pablo,
ni del obispo Juan Esteban. Viene desde el cielo, desde nuestro Señor que resucitó y que gobierna y es el Señor de la iglesia. Ese ruego concuerda justamente con el ruego que Jesús hizo cuando oró por nosotros, por la iglesia, por la iglesia que iba a creer en el año 2000 y tanto. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, nos podemos leer esta oración que Jesús hizo. Dice, no ruego solo por estos, dice, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¡Wow! Es muy interesante que el Señor Jesús oró rogando al Padre por la unidad de la iglesia, ya que la unidad de la iglesia, escucha bien esto, refleja el carácter de Dios mismo. Jesús dijo que sean uno, así como tú estás en mí y yo en ti. Entonces, cuando una iglesia está unida, refleja el carácter de nuestro Dios Trino. Si nosotros estamos divididos en un mundo en que la división es pan cotidiano, ¿cómo la gente va a creer en el Señor si al entrar en la iglesia encuentra lo mismo que ve en el mundo? Es una buena pregunta. ¿Cierto? Vemos peleas todo el rato. Prendemos la tele y hay peleas. Escuchamos los políticos y hay peleas. Vemos los titulares del diario y hay peleas. Y qué triste sería que alguien al entrar a esta iglesia, al Salvador de San Joaquín, entrar y descubriera que también aquí se están peleando. El ejemplo de la iglesia en Corintio era así. Corintio, la ciudad de Corinto, era una ciudad muy destacada, multicultural, tenían eventos deportivos, me imagino que estaba el Colo-Colo de Corinto, la U de Corinto, no sé. Tenían eventos tan importantes como las Olimpiadas de ese entonces. Nos podemos imaginar a personas de diferentes equipos, ¿cierto? Había teatro, había conciertos, había una variedad cultural, incluso había diferentes dioses para todos los gustos. La diosa Afrodita, que era la diosa del amor, Asclepio, el dios griego de la salud, Isis, la diosa de los marineros, y había ciertos grupos, diferentes grupos que tenían sus templos, sus dioses divididos. Habían ideales griegos muy inmersos en la cultura, como el individualismo, yo, ¿cierto? Primero yo, segundo yo, tercero yo, la igualdad, la libertad y sobre todo la desconfianza hacia la autoridad. Entonces, esta cultura del mundo de ese entonces permeaba también a la iglesia de Corinto, donde también cada uno tenía sus preferencias, sus ideas, que marcaban tanto a los individuos de la iglesia, que también generaban divisiones dentro de la iglesia. Querían que sus ideas prevalecieran por sobre las ideas de los hermanos. Mira cómo se ve en el verso 11 y 12 del capítulo 1 de Corinto, de Primera de Corintios. Digo esto, hermanos, porque algunos de la familia de Cloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que a unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros, yo a Cefas, y otros, yo a Cristo. Primero, me anima mucho que había una familia bien copuchenta ahí, la de Cloe, ¿cierto? No eran copuchentos. Ellos tienen el mismo corazón que el apóstol Pablo. Les preocupa la desunión en la iglesia, a la familia de Cloe. Y por lo tanto le cuenta al apóstol, en la iglesia estamos teniendo divisiones. Si hay alguien acá que tenga oídos para oír, dice, ¿sabe qué? Yo voy a ser como la familia de Cloe. Voy a trabajar por la unidad de mi iglesia. ¿Amén? Amén. Las divisiones eran
que algunos decían, yo soy del apóstol Pablo, que era alguien importante para la iglesia, había fundado la iglesia en Corinto. Otros que eran de Apolos. Si alguien quiere leer más acerca de Apolo, lea Hechos capítulo 18. Apolos, en Hechos 18 se dice que era un hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Probablemente era alguien que si tú lo escuchabas predicar, decía, oh, esto es increíble, la sabiduría, la elocuencia que tenía Apolos. Otros de Cefas, nombre que se refiere al apóstol Pedro. Y probablemente muy respetado era el apóstol que estuvo los 3 años con Jesús, que representó, que fue el vocero muchas veces de los apóstoles. Entonces no, yo me siento muy identificado con Cefas, con Pedro. Y otro que era el grupo de Cristo. Estos son los más excelentes, creo yo. Pero era un grupo dentro de todos. Qué triste que hay divisiones, ¿cierto? Divisiones parecidas, probablemente, a las mismas divisiones que había en Corinto. Pregunto, ¿esto podría pasar en la iglesia de San Joaquín? Claro que sí. Pensaba en quienes han pastoreado esta iglesia. Manuel Neira, Julio Bustos, Silverio Ortiz, Tim Webster, Abelino Apeleo, Russ Smith, Patricio Rojas, Daniel Ruiz, Nicolás Ojeda, Nelson Ojeda y el incomparable Emanuel Morales. Oh, ya veo que hay un grupo acá. Imagínate que ustedes dijeran, no, a mí me gustaba el pastor Silverio, ese era bueno. Y otro dijera al de al lado, es que no se compara al obispo Abelino. Amén. Amén. Veo que hay que... Amén. No, pero el que realmente entregó cosas importantes fue Tim Webster. Amén. Hermana, estoy viendo algo. Y lo único que quiero es que vuelvan a hacer cosas así, con ese tipo de predicación, con esos ministerios. Y otro dice, no, es que a mí no me gusta esa manera de hacer las cosas, y esto podría pasar porque vivimos en una cultura muy individualista. Y eso es lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece bien, donde nuestros corazones pueden tender a ver la iglesia como un lugar de consumo, donde yo quiero consumir lo que a mí me gusta. Como cuando voy al mall, a un patio de comida en el mall. Tengo todas estas opciones y voy a elegir lo que yo quiero. Hermanos, vivimos en un tiempo donde en la cultura está lleno de peleas, faltas de respeto, donde cada uno busca llenar sus expectativas. Entonces la tentación es que la iglesia funcione así, para cumplir mis expectativas, molestarse de que la iglesia no funcione como a ti te parece, no participar si algo a ti no te gusta, no apoyar en participar, incluso dividir la iglesia juntando a grupos. No, es que este es el grupo que a mí me gusta, ¿cierto? Y no se junta con el otro grupo. Y a veces, hermanos, hay iglesias tan pequeñitas y hay como 3 o 4 grupos. De eso tenemos que arrepentirnos frente al Señor. Y sabe que todos los que estamos aquí tenemos ese potencial en nuestro corazón. Y lo triste es que cuando alguien entrara a la iglesia de Corinto y viera todas estas divisiones, se encontraría con el mismo ambiente que ve afuera en el mundo, que ve en la televisión, que ve en los programas de política, y de eso debemos sentir pena y tristeza, ya que nosotros somos solamente y exclusivamente de Cristo. Nosotros no somos de nadie más que de Jesús. Y yo creo que este es el segundo punto
que el apóstol aborda. La unidad es en Cristo, del verso 13 al 17. Y lo hace de una manera muy gráfica y muy humilde. De alguna manera el apóstol ocupa su propia vida y ministerio y diciendo, mírenme a mí, yo no soy el centro de la iglesia. El centro es Cristo. Lo voy a volver a leer. Verso 13 al 17 dice, ¿cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo, de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar las buenas noticias, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Es increíble lo que hace el apóstol. Él destaca aquí que la salvación viene de Jesús hacia la iglesia. No fue por el sacrificio de Pablo, que tuvo muchos sacrificios, pero no fue por los sacrificios de Pablo que los pecados de los cristianos son perdonados. Es por el sacrificio de Cristo. Claro que valoramos el esfuerzo que hacen los pastores, los líderes en la iglesia. Lo valoramos. Pero no son ese esfuerzo lo que ha traído salvación a nuestras vidas. Somos lo que somos por el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Lo mismo con el crecimiento. Es Jesús el que da el crecimiento. Eso lo dice el apóstol Pablo también. Él da el crecimiento. A lo mejor la iglesia creció más bajo el ministerio de tal o cual pastor. Dios ocupó a tal o cual pastor. Pero el crecimiento lo dio el Señor. Así también somos alimentados con la palabra del Señor. A lo mejor a ti te gustaba más un tipo de predicación o un predicador cierto, sobre todo del obispo Juan Esteban. Tremendo. No, a mí me encantaría, yo le he dicho al Señor, me encantaría predicar bien tu palabra. Pero, de verdad le digo eso al Señor, me encantaría predicar cada día mejor tu palabra. Pero sé que el poder está en la palabra del Señor. Que cuando tú lees la palabra solo en tu casa, en tu pieza, lleno del Espíritu Santo, es igual o más poderoso, ¿cierto?, que escuchar una predicación. Entonces no hay, no, es que él es gran predicador, no, es que este penca, no, los demás, no sé. Lo poderoso es la palabra de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, debemos tener en nuestra mente a Cristo y su centralidad en la iglesia. Debe ser un esfuerzo, un trabajo, mantener unida a la iglesia en torno a Jesús, no a los líderes, no a nosotros, no a nuestros gustos. Pablo lo dice a la iglesia en Éfeso. Si quieres anotarlo, Efesios 4, versos 3 y 5. Mira lo que dice, el verbo que ocupa. Esfuércense. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Hermanos, el centro de la iglesia es Jesús y debemos buscar con esfuerzo construir esa unidad en esta iglesia. Pararnos bien sobre lo que nos une y no en lo que nos diferencia. Ok, entonces nosotros hoy día nos vamos a parar bien en lo que nos mantenemos unidos, que es Cristo. Y no pararnos sobre lo que no nos gusta y lo que nos diferencia. Cuando esto es así es terrible. Trae mucho, mucho daño. En el siglo XVII hubo una guerra que ha sido una de las más devastadoras en Europa, que se llama, se le conoce como la Guerra de los 30 años.
¿Y sabes por qué partió esa guerra? Por la diferencia entre los cristianos, entre los católicos y los protestantes. Y que derivó en diferencias políticas y generalmente se meten en todas las divisiones. Murieron en esa guerra millones de personas. Produjo hambrunas. Hay ciudades en Alemania que perdieron entre un 20 a un 40% de su población producto de esta guerra. Y en ese contexto, un teólogo alemán que se llamaba Rupert Maldenius dijo que la iglesia debería ser, los cristianos deberíamos estar en lo fundamental unidos y en lo no esencial tolerancia, pero en todas las cosas amor. Lo voy a volver a repetir. En lo fundamental unidos. Un solo bautismo, una sola fe, Cristo en el centro. En lo que no es esencial, paciencia, tolerancia. Pero en todas las cosas, amor. Lo esencial es Cristo. Diferencias vamos a tener. Y debemos tolerarnos, amarnos. Debe primar el amor en la iglesia. Ayer, por ejemplo, y con esto voy terminando, las iglesias cristianas de la red Santiago se reunieron para orar juntos al Señor. Yo no pude ir, pero me emocionó mucho ver a Emanuel ahí. No sé si hubo más representantes. ¿Qué más? ¿Qué más fue ayer? El Emi, ¿cierto? Hermanos, cuando hayan esas instancias, tómense el tiempo, esfuércense por la unidad. ¿Ya? Que el próximo año toda la iglesia de Emanuel diga, cuando el pastor diga, oye, vamos a ir a orar con otro, ¡qué buena idea! Voy a hacer un esfuerzo de ir un sábado en la mañana a orar para decirle al mundo que la iglesia de Cristo está unida, para que el mundo crea, para que el mundo diga, esto es diferente. Estos dejaron de lado sus diferencias, porque ahí habían bautistas, presbiterianos, iglesias libres, iglesias anglicanas, iglesias de la viña, todos orando juntos al Señor. Yo no pude ir porque estaba en una ultrella de cursillo. ¿De colores? De colores. Y ahí vi a Melanie, que también estaba sirviendo. Y habían iglesias anglicanas, diferentes iglesias anglicanas, alabando al Señor. Iglesias de diferentes lugares de Santiago, con algunas expresiones diferentes, pero ahí estábamos juntos, alabando al Señor. Para que el mundo crea, para que el mundo conozca al Señor, para que el mundo vea que los cristianos en Cristo tenemos paz y unidad en vez de guerra y división. Amados hermanos de San Joaquín, en el nombre del Señor les ruego que trabajen, se esfuercen por la unidad de esta iglesia, que sean un equipo que juega bien. Si el líder que Dios les ha puesto en este tiempo, el concilio, el pastor, ¿cierto?, propone algo que dice esto es de Cristo, esto es del Evangelio. A lo mejor es diferente a lo que hacían otros pastores antes, pero esto es de Cristo. Vamos a apoyar. Vamos a trabajar juntos. Voy a apoyar con mi tiempo, con mi finanzas. Vamos a hacerlo juntos para que San Joaquín conozca a Cristo. Trabajen juntos para que Cristo sea conocido en los próximos 40 años de esta iglesia. Amén. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro quizás con una actitud de arrepentimiento y que el Espíritu Santo ahora venga a tocar tu corazón. Tú sabes las actitudes que tú has tenido. El Señor sabe las actitudes que tú has tenido, que a veces han producido